Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria, Solidaria TV y a todos aquellos que nos siguen diariamente a través de las redes sociales. Bienvenidos a la tertulia de amigos en este día, reemplazando a Dani Diez, con nuestro amigo Willy López. Willy, bienvenido. Encantado de estar aquí, Carlos, contigo. Hoy tocaba el Salmo 114. Sí. La verdad que es un salmo muy interesante. Yo le he titulado Impresionante. Impresionante Dios, claro. La verdad que sí, impresionante. Y bueno, lo que narra realmente es cómo Dios escoge al pueblo de Israel, siendo nada, y todas las cosas que ocurren impresionantes cuando Dios escoge al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, ¿no? Que tenemos que entender que en aquel entonces Egipto sería como una de las primeras potencias mundiales, tal vez con la zona de Mesopotamia y todo eso, pero sería... Bueno, y tal vez no conocemos China y otros lugares donde sí, tal vez pero, habría digamos, lo conocido. Lo que nos cuenta la historia secular es que en esa época Egipto era la potencia, no digo hegemónica, pero sí más conocida, más importante, era el imperio, era la época donde se construyeron las pirámides, sí. De donde tenemos toda la referencia de la historia más grande de Egipto, abarcaba este periodo. Sí, este periodo. Por lo tanto, quiero decir, estamos hablando de una primera potencia mundial y de repente Dios escoge un pueblo que era un pueblo que había pasado a ser esclavo, ¿no? Un pueblo que realmente había llegado, bueno, para los que no conozcan la historia, un poco resumimos rápidamente, ¿no? José es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo y lo llevan, los mercaderes lo venden en Egipto, allí Dios lo bendice, va a la cárcel, lo bendice, va a la cárcel, termina bendiciéndolo de una forma especial y llegando a ser un poco como el segundo. Después de Faraón en Egipto, viene un periodo de hambre y Jacob con toda su familia, en este caso solo una tribu, entran a tierra de Gosén, a la tierra de Egipto, una tierra rica sobre todo para algo que a los egipcios no les gustaba, que era el pastoreo. Sí, hay que decir que entraron 70 personas. Sí, una tribu. Una tribu. No una nación. No una nación, eran Jacob con sus hijos, sus nueras, sus nietos, 70 personas, y les dieron la tierra de Gosén. La tierra de Gosén, cuando uno mira el mapa, es la desembocadura del río Nilo, cuando desemboca en el Mediterráneo, desemboca en un delta. Entonces, toda esa tierra, cuando solamente con ver el mapa se da cuenta que es una tierra más verde que el resto de Egipto. Entonces, y en esa tierra era apta para el pastoreo, algo que dentro de la cultura egipcia no era bien visto. No, de hecho el olor a los egipcios no les gustaba, olor a oveja, ¿no? Realmente. Entonces el lugar era un lugar magnífico porque lógicamente las crecidas del Nilo, más luego las bajadas, dejaban tierra fértil y la hierba era súper abundante, por lo tanto podías criar ovejas sin ningún gasto, ¿no? Prácticamente. Entonces muere José, muere el faraón que reinó en el tiempo de José, ¿verdad? Sube otro faraón, todo esto ya han pasado varios cientos de años. Varias generaciones. Sí. Estamos hablando, la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Estamos hablando de que mientras estuvo José vivo, gozó de la gracia delante del faraón. Cuando pasó ese faraón, y pasó José, y pasó ese faraón, ya el pueblo perdió esa gracia y pasó de ser un pueblo invitado a un pueblo esclavo. Sí, la realidad fue esa. La realidad fue que, ya digo, seguramente el siguiente faraón que sucedió al del tiempo de José todavía también por el conocimiento respetó, porque tenemos que entender que en la mayoría de las ocasiones era un relevo de padres a hijos. Claro. Por lo tanto, seguramente el hijo conocería la historia, todavía lo respetaría, pero lógicamente, como todo,
se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Fueron 430 años. Claro, hasta que llegó un faraón que no conocía la historia de José, que lo único que le interesaba era volver a ser faraón, representación de Amón-Ra en la tierra, o sea, Dios en la tierra, y sobre todo también impresionar al mundo con sus construcciones. Sí, pero aparte había otra cosa. A pesar de que no tenían el favor, sucedió algo con el pueblo de Israel. Creció, se multiplicó en gran manera. Y en 430 años, en 400 años, pasaron de 70 a un pueblo ya muy superior. Calculan como 2 millones. Exacto. Calculan 2 millones, que fueron los que calculan que salieron de Egipto en el momento que Dios los sacó de allí. Pero eran... Demográficamente, perdona, sí. Demográficamente fue una explosión tremenda. Sí, sí. Recordemos aquí en España, con el baby boom, no hubo esa multiplicación tan grande. Hubo una multiplicación de unos 20 millones a unos 30 millones aproximadamente, más o menos. Estamos hablando de un 50%, pero aquí estamos hablando, está bien, en un periodo mucho más largo, ¿no? Pero, y con condiciones mucho más precarias que en la actualidad. Claro. Pero la comparativa, Willy, es para que dimensionemos el crecimiento. Sí, no. La gracia de Dios que nunca se apartó de ellos, ¿no? De hecho, decían las parteras egipcias, decían, es que cuando llegamos son tan fuertes que ya han dado a luz. No necesitan a las parteras para nada. Yo creo que era la gracia de Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, el faraón lo que trató fue de controlar la natalidad. Lógicamente eso pasaba por que murieran los varones, y por otro lado hacerles trabajar de tal manera que cuando llegaran a casa no tuvieran ganas absolutamente de nada. de nada. Claro, no conocían a las hebreas, a las mujeres hebreas, que no te preocupes, si los hombres van a venir cansados a casa, no hay problemas, ya subimos nosotras, para que no estén tan cansados. Con lo cual, esa ley de no natalidad del faraón fracasó totalmente por cómo Dios, pero aún así, pues primero les obligó a trabajar muchísimo, haciendo sus propios adobes, sus propios ladrillos, pero dándoles la paja. Después les obligó a ir a ellos a recoger la paja para hacer los ladrillos. Es decir, cada vez los trató de explotar tanto, simplemente para que no siguieran creciendo. ¿Por qué? Porque el miedo de Faraón era que viniera alguien a atacar y que los hebreos se unieran a ese Egipto y lo derrocaran, ¿no? Entonces dice, los tenemos que controlar, y era un control. En esa situación aparece la historia de Moisés, es decir, un pueblo que ya está frustrado, un pueblo que no tiene ganas, que está agotado, que trata de sobrevivir, de alcanzar algo, pero sin muchas ganas, que ha perdido sueños. Ese es el pueblo al que Dios quiere sacar de Egipto. Complicado. Bien complicado. Ahora, cuando este salmo, el Salmo 114, habla precisamente de la liberación, una vez que el pueblo es liberado de Egipto, ¿no? Entonces, recordemos que podemos hacer mucho recuento histórico, que a mí me encanta, pero la Biblia nos enseña que estas cosas quedaron escritas para que nosotros hoy aún aprendamos. No significa que esto quedó escrito para que nosotros hagamos un ejercicio de intelectualidad, sino para que conozcamos cómo Dios obra en determinadas circunstancias, y que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como Dios liberó de esa manera tan tremenda al pueblo de Israel, hoy sigue obrando, librándonos del Egipto de este mundo. Claro. No, y que a la hora de hacerlo no va a escatimar.
Es decir, lo que él menciona primero, mi santuario, la liberación del pueblo, ¿verdad? Pero lo primero de lo que habla es de dos cosas que no son naturalmente creíbles. Es decir, el Mar Rojo huyó y el Jordán se retiró. El Jordán se va a retirar bastantes años después. Sí, tenemos que pasar más de 40 años, ¿verdad? Tiene que pasar para que eso suceda, pero el Mar Rojo sí huyó en ese momento. Bueno, el salmista lo dice de forma poética, ¿no? Pero, es decir, Dios va a traer la liberación al pueblo de Israel sin escatimar lo que necesite. Y como tú decías, yo creo que esto es lo que va a pasar con nosotros en nuestras vidas. O sea, cuando nosotros clamamos a Dios y clamamos con fe y clamamos de verdad para que algo suceda, Dios no va a escatimar. No va a escatimar. Es decir, si tiene que dividir un mar, lo divide. Lo va a dividir. Y si tiene que hacer que las aguas de un río que van hacia abajo se paren, lo va a hacer, ¿no? Ahora, fíjate, yo no sé, yo no soy Steven Spielberg, no tengo esa imaginación. Recordemos, para los más jóvenes, Steven Spielberg fue un gran director de cine, sí. Es un gran director de cine para los que estudian la EXO. Para los que estudian la EXO. Sí. Y que fue de los que trajo los mayores, digamos, inventos, no inventos, pero sí efectos especiales y cosas que hicieron que el cine evolucionara. Yo creo que junto con George Lucas, sí, creador de La Guerra de las Galaxias, y fueron los que mayores. Luego Spielberg con Tiburón. Ellos tuvieron una imaginación tan grande. Yo no tengo esa imaginación, pero sí me acuerdo que cuando yo me imaginaba, cuando leía al principio, te estoy hablando hace más de 35 años, cuando el Señor se manifestó en mi vida y empecé a leer la Biblia, me acuerdo que cuando leía esto me imaginaba y decía, pero vienen los peces y se queda una pared de agua ahí, y el pez viene y te viene hacia ti y se gira y se va. ¿Cómo? Porque se tuvo que haber una pared de agua de un lado y otra pared de agua de otro lado. En el Mar Rojo, sí. En el Mar Rojo. Sí. Y pasaron en seco. Que evidentemente el lecho del río queda con barro durante días. Claro, los que habéis vivido en Galicia lo sabéis. Es decir, cuando baja la marea, la playa que queda húmeda. Exacto. Nunca queda seca. Y para que pase, quizás pasando a pie no es tan complicado, pero hacer pasar carros, eso claro. Sí sería complicado. Y entonces, esto es para demostrar lo que tú decías, que Dios no escatimó en la salida de la esclavitud, pero eso en Éxodo. En Deuteronomio, cuando estaban a la puerta de la tierra prometida, no escatimó para que se seque el río Jordán y que puedan entrar a la tierra prometida. Sí. ¿Hay algo que te impida salir de la esclavitud? ¿Hay algo que te impida entrar en la promesa de Dios? Nada. No, por lo menos Dios, Dios lo tiene preparado. O sea, el único que lo puede impedir eres tú. Por eso Josué grita en su caballo a todo el pueblo: santificaos, porque mañana pasaremos, ¿no? Entonces quiero decir, realmente eso es lo único que Dios pide, y es decir, no que te santifiques, porque quien te santifica es Él, pero sí que tengas tu corazón preparado. Y esto, quiero decir, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un pueblo creyente, había perdido toda su capacidad de creer. Incluso Aarón, como alguien principal dentro, pues no lo tenía muy claro. Moisés tampoco era una persona que en ese momento lo tenía muy claro. Posteriormente, como líder, creció muchísimo, pero en ese momento, Señor, no puedo, Señor, no sé, Señor, no me van a hacer caso, Señor. Puso todas las escudas. Todas las pegas que puso, y aún, ¿qué quiere decir? Que Dios va a hacer las cosas, no importa lo cualificado que creas que estés. Es más, yo creo que contra más cualificado te creas,
es muy posible que menos cosas ocurran. Exacto. A mí me impacta cuando el Señor dice, no sea cosa que por corazón incrédulo no entres en la tierra prometida. Entonces, como bien decías, el tema es, el impedimento está en nuestro corazón perverso e incrédulo. Ajá. Sí, no, esta es la realidad y eso es lo que tenemos que asumir. Por eso yo creo que a la gente le cuesta mucho asumir la salvación. Porque en la salvación no tienes que hacer nada, solo creer. Entonces yo creo que por eso las religiones triunfan. Porque nos hacen pensar que nosotros ganamos, la salvación la ganamos nosotros. Si hago una serie de cosas importantes, me da igual católicos que evangélicos, sí, la meritocracia, que musulmanes, que me da igual. Es decir, si hago lo que me manda mi religión, yo me he ganado a Dios. Pero a Dios no nos lo vamos a ganar nunca. Dios nos gana a nosotros. Entonces la gente tiene que tener clara una cosa, es decir, Dios solo quiere que creas. Es decir, ¿y qué es creer? Simplemente confiar, depositar tus temores, tus cosas en las manos de Dios, sabiendo que Dios va a cuidar de ellas. Nada más, te pide. Todo lo demás lo hace Él. Es decir, Moisés, ¿qué Dios le dijo? ¿Qué tienes en la mano? Pues aquí un bastón de madera. Pues extiéndelo. Claro. Extiéndelo. Ahora, la fe, resulta que, y voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. He depositado mis 90 kilos confiadamente en este silloncito, confiando que iba a soportarlo. Ajá. Pero en una silla plegable de esas, no lo hago confiadamente porque no creo que me vaya a soportar. Ya. Pero sí que me va a soportar. Básicamente, de una manera muy sencilla, esto es la fe. Sí. Esa es la realidad que la gente es decir, no necesitamos tener un nivel académico alto, no necesitamos conocer mucho la Biblia, no necesitamos ser muy buena gente, no necesitamos hacer buenas obras, no, simplemente es creer. Es lo que le pedía al pueblo. Entonces, mucha gente por ahí habla de que Dios es un Dios malo, es un Dios porque los hebreos robaron a los egipcios. Y digo, eso es no conocer la historia. Los hebreos salieron y los egipcios les daban sus cosas para que se fueran. No se lo daban con cariño, pero se lo daban. Toma y vete, sal. De aquí ya después de los primogénitos no queremos más. Claro, es que hay que recordar que fueron 10 plagas y las 10 plagas trajeron consecuencias muy graves para la economía, para la familia, para un montón de cosas, hasta para la religión de Egipto, porque las 10 plagas fueron poner en duda a los dioses egipcios. No, derrotarles. Derrotarles, tal cual. Entonces, por eso los egipcios decían, queremos que se vayan y tomen para que se vayan más rápido. Claro, ese era el propósito. Claro. Sí, siempre a alguien cuando le regalas algo, pues siempre... Lo que nosotros diríamos aquí, a enemigo que huye, puente de plata. Claro, ¿no? pues eso. Facilitarle las cosas. Claro. Entonces los hebreos nunca le robaron a los egipcios, simplemente los egipcios les dieron no por cariño, sino para que se fueran, pero fueron ellos los que les dieron, es decir, los hebreos estaban recibiendo cosas que no habían creído, pero que estaban sucediendo. Es decir, Dios dijo, no os voy a pedir que me deis lo que no tenéis ahora, que es fe. Conforme vayan pasando las cosas, tal vez vuestra fe vaya creciendo y entonces sea todo más diferente. Pero en este momento simplemente yo os voy a dar. Y lo primero que les dio es la salida. Lo segundo, salieron llenos de joyas, de telas, de todo. Y bueno, primer obstáculo, el Mar Rojo. No era grave, porque de momento no venía Faraón con su ejército. La cosa se agravó cuando vieron que Faraón venía a lo lejos con su ejército y le dijeron a Moisés, nos has sacado de Egipto para morir. Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago? O
sea, ahí realmente nadie creía. Nadie tenía una fe, es decir, que a veces pensamos que necesitamos una superfe. Es decir, creer... No, no, no. A veces simplemente tenemos que hacer como el padre del muchacho lunático. ¿Crees? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces va a ser así, pero simplemente es decir, Dios, lo que sí tengo claro es que Dios, tú eres el único que puedes arreglar esto. Y Moisés yo creo que eso lo tenía claro. Después de ver las 10 pagas, de ver antes lo de la zarza ardiendo y todas estas cosas, dijo, Señor, ¿qué hago? Dice, bueno, pues tienes, primero, extiende tu vara. Y segundo, dile al pueblo, marcha. No se lo dijo Dios, se lo tuvo que decir Moisés, sí. ¿No? Que a veces hay gente en la iglesia que está esperando que se oiga la voz de Dios para que le diga... ¿Verdad? Deja de estar con esa mujer que no es la tuya, un Dios, o que venga un profeta. No, 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 no. Es decir, si te lo dice tu líder, si te lo dice tu pastor, hazlo, porque las cosas no están bien. Y ahí fue Moisés y el pueblo, no sé cómo lo pensó, dijo, madre mía, ¿aquí qué vamos a pasar? Bajar, esto es un mar. Vale que no es muy ancho, pero es un mar. Y si en el momento que estamos en medio... las paredes de agua se deshacen y... son cosas que verdaderamente uno se pone a pensar cuando lee el texto y lo lee sin hacerlo rápidamente, sino comienza a meditarlo. Por eso es tan importante meditar en la ley del Señor de día y de noche, claro. Meditar en la palabra, porque esto nos tiene que llevar a que de repente nosotros hoy no estamos delante de del mar rojo en sí, pero sí muchas veces nos toca estar delante de cosas que nos parecen un mar. Sí, no, pero claro, hay auténticos gigantes en nuestra vida. Para unos son unos y para otros son otros, es decir, no todos son iguales. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a la gente, porque hay gente que le tiene miedo a los perros. Y hombre, acércate, no, claro, porque tú no lo tienes. Pero no estamos hablando de miedo, estamos hablando de de eso que raya lo psicológico, ¿no? Entonces ya casi un pánico. Entonces para él es muy difícil vencer ese gigante. Para ti no. Pero tal vez para ti es otra cosa, ¿no? No, hombre, si eso es fácil, nada, eso tú dejas el tabaco ahí y dejas de fumar sin ningún problema. Pero la otra persona que lleva 15 años fumando dice, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Claro, nosotros tenemos un problema con la Biblia, o por lo menos yo lo tengo, ¿no? Y es que cuando leo, las cosas ya han pasado. Entonces leo la situación y la resolución. Pero claro, el pueblo de Israel lo estaba viviendo, por lo tanto, estaba viviendo la situación, pero no sabía la resolución. Entonces, a veces, no, claro, es que el pueblo de Israel, ese pueblo que era rebelde, que era no sé qué, que era duro de cerviz, no sé qué. Digo, a ver, es que ellos vivían las situaciones. Tú las estás viviendo a posteriori, es decir, sabes lo que va a pasar. A toro pasado, claro, es más fácil. Claro, es como quien ve una película de terror que uno la ha visto y el otro no la ha visto, y el que la ha visto, pues en la mayoría de las cosas no se asusta, y el que no la ha visto, cada vez que sale una escena, pues da un salto en la silla o en el sofá, ¿verdad? Entonces, qué fácil es ver una película cuando realmente conoces ya qué va a pasar. Pero en este caso el pueblo de Israel tenía que vivir la situación. Lo mismo que cualquiera de nosotros va a tener que vivir sus propias situaciones, va a tener que clamar a Dios, va a tener que ver la mano de Dios y va a ver la solución que Dios trae o la respuesta que Dios trae, ¿no? Pero eso obrará en cada uno, de manera que cada uno tendrá su experiencia propia, personal con el Señor. Tú dijiste algo muy claro. El pueblo de Israel había perdido, en esos 400 años, había perdido parte de su identidad. Había pocos que tenían esa identidad como hijos de Dios. Recordemos que en esa época no estaba la ley,
no tenían mucha referencia. No había referencia. No había referencia. Pero con esta experiencia de la salida de Egipto, el pueblo de Israel hizo sus primeros pinitos en experiencia de desarrollar su fe, su confianza en el Señor. Y muchas veces nos sucede a nosotros que, ¿por qué tengo que pasar esto? Porque es la manera que harás tu experiencia en tu relación con Dios y comenzarás a forjar tu fe. Se forjará tu fe. La fe viene por el oír la palabra, es verdad. Pero tu confianza plena en el Señor será cuando pases por situaciones y veas cómo Dios te saca de donde tú no pensabas salir. Claro, por eso a veces hay gente que, que piensa que para coger fe hay que ir a algún congreso o a alguna campaña, que el predicador que está en ese allí ore por ti para que tengas, pero la fe se alimenta. La fe se alimenta y se alimenta de situaciones complicadas. Es decir, si tu vida es una balsa de agua donde nunca pasa nada, pues posiblemente serás una persona de poca fe. Simplemente ¿por qué? Porque no has visto a menudo la mano de Dios. Ahora, cuando tu vida está llena de proyectos, de sueños, de planes, de cosas que quieres lograr, de cosas que quieres alcanzar, de desafíos. Claro, entonces, y especialmente de cosas que no hay, que no has vivido anteriormente, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, esto y tal ya lo he vivido, Dios me sanó así, o Dios me sacó, o Dios hizo esto, entonces, bueno, yo sé que más o menos, no. Porque eso es lo que el pueblo de Israel tenía que recorrer un camino que nunca había recorrido hasta Canaán, totalmente nuevo. Y luego dentro de la tierra prometida no había nadie que conociera la tierra prometida. Todos los que entraron en Egipto, que salieron de Canaán, ya no vivían. Por lo tanto, nadie conocía. Es decir, el desafío era conocer la tierra. Todos conocemos los 12 espías que envió Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra vida pasa igual. Sí, pero nos muestra una situación que muchas veces es en cierta manera recurrente, que es luchar contra las negatividades, ¿no? Porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto y 40 años después estaban frente a la tierra prometida y estaban llorando por los gigantes que había ahí. Las cebollas, No, eso fue gigantes, durante... ya. Estaban los gigantes de la tierra prometida. De la tierra prometida. Pero si te libró del faraón, que era el peor de todos en aquella época, el peor ejército, te libró de los carros del faraón. Los carros del faraón era la tecnología militar puntera en esa época. Y entonces, y te libró de eso, y ahora que te encuentras con unos problemas, y te olvidaste de cómo, no, porque salieron de Egipto, siendo un pueblo esclavo, con mentalidad de esclavo, no eran militares, no tenían experiencia militar, ni capacidad de uso de armas, ni tácticas militares, ni nada. Sin embargo, lucharon contra Amalek y vencieron. Y es como que tendemos a olvidarnos de lo que Dios hizo. Sí. Y cuando enfrentamos una nueva situación, tendemos a olvidarnos o a minimizar lo que Dios hizo. Y cuando nos enfrentamos, lo enfrentamos con un desasosiego. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso muchas veces es lo que nos puede pasar a nosotros. Sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice, y no olvidar. Olvidar. Todo lo que, por eso yo le digo a la gente a veces, bueno, ¿cuál fue tu última experiencia en la que Dios estuvo a tu lado, no? Y gente me habla de hace 20, 25 años. Digo, pero no tienes nada más cercano. Digo, de ayer, de antes de ayer, que seguro que esto... No. Digo, pues entonces tienes que revisar. Digo, tienes que revisar ¿por qué? Porque se te está olvidando. Digo, y eso es un problema muy grande como lo fue luego para el pueblo de Israel, que se olvidó de lo que Dios hizo en Egipto, de lo que Dios hizo en el Mar Rojo, de lo que Dios hizo en el desierto. Tenemos que tener en cuenta que cuando el pueblo de Israel llega a Cades Barnea,
desde donde se veía ya la tierra prometida y desde donde Moisés manda a los espías, estamos hablando de 1 año y 3 meses. Es decir, si ellos hubieran creído, en 1 año y 3 meses estaban en la tierra prometida. De la otra manera, fueron 41 años y 3 meses los que tardaron en llegar prácticamente al mismo sitio. Sí. No entraron por el mismo sitio, pero prácticamente por el mismo sitio. Es decir, tu falta de fe te puede llevar a que los planes de Dios no se anulan, pero se tengan que retrasar. Y eso es un tema muy serio, porque te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Sí. Ahora también, fíjate lo que sucedió, y que estaba el pueblo a las puertas de entrar en la tierra prometida, y cuando vemos que en Deuteronomio se repiten enseñanzas que hubo en Éxodo, sobre todo, ¿por qué se repiten? Porque toda la generación que padeció la incredulidad y dureza de corazón murió en el desierto. Sí. Hasta Moisés. Hasta Moisés. Los únicos que quedaron fueron Josué y Caleb, que fueron los 2 espías que cuando regresaron de ser espías en la tierra prometida, y cuando vieron los gigantes y Jericó, dijeron: estos gigantes los comeremos como pan. Ellos no habían olvidado a su Dios, que les había dado las grandes victorias. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Todo lo demás, el otro pueblo incrédulo murió en el desierto sin entrar ni disfrutar la tierra prometida. Ese es un gran problema de por qué debemos luchar contra la incredulidad y pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de la incredulidad. No sea cosa que nos quedemos en el desierto sin haber disfrutado la bendición de Dios. Y por otro lado, el pueblo que entró, salvo Josué y Caleb, es todo el pueblo que nació en el desierto, un pueblo joven al cual hubo que instruirlo nuevamente antes de entrar a la tierra prometida, para que sepan cuál era la voluntad de Dios. Pero me quedo con eso de el pueblo, como tú dijiste, 41 años y 3 meses. En ese lapso, solamente 2 entraron en la tierra prometida, de más de 2 millones de personas. Esto nos tiene que llevar a reflexionar y decir con temor: Señor, ayúdame a no quedarme en la incredulidad. Por eso el Espíritu Santo, precisamente ayer estuve enseñando acerca del Paracleto, el ayudador, ¿no? Es el que nos va a ayudar precisamente y va a estar recordándonos todas las cosas para que no caigamos en esos problemas de incredulidad y dureza de corazón. Sí, no, y ya te digo, lo que pasa que el problema está en que muchas veces nos acostumbramos. Es decir, creer no es fácil, porque es cambiar nuestra mente natural por la mente de Dios. Y eso no es fácil, porque a veces, después de Génesis capítulo 3, donde la caída trajo el que el hombre quiso ser como Dios, ¿verdad? Como dioses, entonces nos encanta ser los protagonistas. Pero como tú dices, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso nos puede llevar a, sin darnos cuenta, vivir una vida cristiana donde vamos al culto, donde leemos la Biblia, donde oramos, donde incluso a veces a alguno le damos un testimonio, tal vez ofrendamos o diezmamos, pero realmente no tenemos experiencias con Dios. No hay vida. Hay mente, pero sí, no hay vida, ¿no? Entonces, esto es un problema, porque la vida trae vida, la mente trae razón. Entonces, a veces hay cosas que deben de ser razonables, pero la mayoría de nuestra vida no tiene que ver con lo razonable. O sea, cada día nos levantamos por la mañana y no hay ninguna razón para que estemos vivos. No hay ninguna razón. Pero sin embargo, ahí está la misericordia y la gracia de Dios que nos lleva. Que conservemos nuestro trabajo, que conservemos nuestra salud, que conservemos nuestra economía, que conservemos nuestra casa. No hay razones que dijéramos, es así.
O sea, absolutamente es así. No, simplemente nos damos cuenta que aunque no seamos creyentes, vivimos por fe. Creyendo. Bueno, ahora viene la lotería y ya la fe de la gente aumenta de forma exponencial, creyendo que les va a tocar, aunque llevan 25 años o 30 o 40 o algunos 60 echando a la lotería y nunca les ha tocado, pero todavía creen, compran porque todavía creen que les va a tocar. Es decir, Dios puso en nosotros la fe como un complemento, como un aditivo más para vivir la vida. Y esto es un poco lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso cuando su fe flaqueaba, pues hacían el becerro de oro, protestaban, se cansaban. El maná, vale, sí, el maná, pero nosotros queremos otra cosa, codornices. Es decir, nunca estaban conformes. Y no estaban conformes simplemente porque su fe no estaba puesta en Dios. Su fe estaba puesta en que su vida fuera bien, que fuera cómoda, que fuera plácida y que Dios los llevara a la tierra prometida y que les diera una buena tierra, ¿verdad? Para ser alguien, para ser ricos, para poder funcionar. Pero no estaban puestas en Dios, que es lo que Dios quiere con nosotros. Es decir, Dios no nos ha sacado de Egipto porque dijo, bueno, no tengo otra cosa que hacer, voy a sacar a un pueblo de Egipto. No, no. Nos sacó para que fuéramos luz a las naciones. Es decir, cómo un pueblo, a través de una teocracia del gobierno de Dios, puede funcionar y puede funcionar mejor que ningún otro pueblo. Tenemos que tener en cuenta que, especialmente en aquel tiempo, pueblos democráticos no había. No existía. Bueno, existía el pensamiento griego Pero incluso hasta las ciudades-estado famosas griegas, como Atenas o como Esparta, etcétera, etcétera, tenían un líder, tenían que era casi intocable, ¿no? Sí. En otros lugares era mucho peor, es decir, el emperador de la China, el emperador en Asiria, Mesopotamia, el faraón, etcétera, etcétera. Y luego cuando vamos a ver posteriormente, pues el Imperio Romano, etcétera, siempre había una figura que era, y de repente el pueblo, Dios le dice, bueno, conmigo como figura principal, el pueblo puede prosperar. Es decir, y no solamente va a prosperar, sino que va a ser un pueblo libre, porque para eso lo he hecho. Entonces, eso es lo que no acabaron de entender el pueblo de Israel, que no es que los había sacado de Egipto porque sí, porque había que sacarlos, sino realmente porque quería que las naciones vieran como un pueblo esclavo, sin ninguna constancia desde hacía muchos años de la presencia de Dios, podía prosperar teniendo a Dios como figura principal, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo tengamos claro, es decir, cuando conocemos a Cristo, la figura principal en nuestras vidas es Jesucristo. Entonces, no es una religión, no es la religión evangélica, no es la religión católica, es realmente la figura de Cristo la que está ahí, con el Espíritu Santo llevando... Sí, ni siquiera la figura del pastor o del evangelista. Ni ningún líder, ni ningún predicador importante que ahora salen mucho en las redes sociales. La figura de Jesucristo. Y tal como lo conocimos, tal como se dio a conocer en los evangelios, esa es la figura principal en nuestras vidas que tenemos que tener clara. El Espíritu Santo, como te has dicho, viene para ayudador, para guiarnos a todas las cosas, para redarguirnos, para recordarnos las cosas. Es decir, para recordar, ¿qué nos va a recordar? Todo lo que Cristo nos enseñó. Eso es decir, entonces, si tenemos un ejemplo genial en Cristo de cómo debiéramos llegar a ser. cosa complicada, pero realmente ese es nuestro propósito. Nos reunimos en una iglesia porque queremos compartir nuestra fe, ¿verdad? Estamos sometidos, estamos bajo la cobertura de un pastor, como alguien que nos va a ayudar, guiado por el Espíritu Santo, pero realmente quien nos llama la atención, quien figura en nosotros, realmente es Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que Dios quería llevar al pueblo de Israel,
que yo creo que el pueblo de Israel le costó entender. Aún luego teniendo la ley y teniendo Levítico y teniendo un montón de cosas, le costó. Que a nosotros no nos cueste, ¿no?, entender esto. Jesucristo es la figura principal en nuestra vida. Bien, tenemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida como base principal de este cántico. Sí. Salmo 114 es un cántico que lo usaban como método de fe para recordar las maravillas que hace el Señor. Ahora, esto lo quiero llevar a algo muy importante que hay en nuestra vida cotidiana hoy en el siglo XXI, que es la alabanza. Y la alabanza tiene que tener como motivo hablar de las maravillas de nuestro Dios. No de la maravilla vocal del que canta, no la maravilla del músico, ni la maravilla escénica, ni nada por el estilo. Todo eso es anecdótico. Si lo que el espíritu no está en hablar de las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, por eso yo... claro, todas esas cosas que son bonitas pero son el envoltorio, que quedan bien, o sea, a todo el mundo le agrada unos buenos músicos, unas buenas voces, una buena iluminación, un buen escenario. Yo la verdad que ya lo he dicho aquí alguna vez, pero me preocupa mucho las canciones que se están trayendo algunas, muchas de ellas traducidas del inglés y todo, donde da la impresión de que el importante somos nosotros. Dios ayúdame, Dios moldéame, Dios esto, es como una petición continua, ¿no? Yo personalmente, yo es una opinión muy personal, a mí me gustan las canciones de adoración y de alabanza donde Dios es el que resalta. El centro. El que resalta, ¿no? Que tenemos canciones, ¿no? Al borde de tu gran trono, poderoso Dios, santo, 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 etcétera, Hay etcétera. Infinidad. Hay un montón de ellas, pero últimamente a mí me preocupan las iglesias porque se usan mucho las canciones donde parece que el importante soy yo. Es decir, es como que Dios está a mi servicio y yo le pido a Dios en las canciones. Digo, que es mi opinión, ¿no? Por eso yo echo de menos muchas canciones donde lo único que hay es la alabanza y la adoración a Dios. Dios es el importante. Es decir, y ya digo, que eso, por ejemplo, lo tenían mucho los coritos antiguos. Entonces, Castillo fuerte es nuestro Dios, hay un precioso manantial. Entonces hay muchas, la mayoría de las canciones antiguas eran así. Y hoy me preocupa esa corriente, ¿no? Que hay, porque yo creo que cuando nos reunimos para alabar a Dios o cuando estamos en casa, Él sigue siendo la figura principal. Es decir, el que es digno de toda gloria, el que es digno de toda honra, es Él. Y tengo que tener mi tiempo de pedir que haga cosas por mí, pero yo creo que tengo que guardar tiempo o buscar tiempo donde digo, Dios, tú eres Él. A mí me gusta mucho esa canción tan sencilla de Juan Luis Guerra, ¿no? Tan solo he venido a estar contigo. Bueno, a mí me impacta mucho ese versículo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a mí esto es algo personal. Esto no es doctrina, esto no lo es, mío tampoco. Esto es personal. Muchas veces me quedo satisfecho con el solo hecho de estar contigo y deleitarme en Él, en su presencia, que siento que no puedo perder el tiempo de pedirle cosas, porque aún antes de abrir mi boca Él ya las conoce, Él ya las sabe. Pero que lo que hago es disfrutar. Y creo que una de las cosas que tenemos que volver a poner, en algunos casos ya lo hacen, en otros no, es volver a poner a Jesucristo en el centro de nuestro culto racional. Sí. Cristocéntricos que dicen muchos predicadores. Creo que sí, creo que Cristo, nosotros tenemos que quedarnos a un lado, y creo que Cristo tiene que ser
el verdadero motivo de la alabanza, porque realmente es quien nos reúne. O sea, vamos a la iglesia no por ir a la iglesia, no por ver no por ver al pastor, no por ver a la gente que se reúne con nosotros, que eso está bien y está bonito, ¿verdad? Pero realmente vamos porque un día Jesús murió en la cruz del Calvario para traernos salvación, derramando su sangre hasta la última gota, resucitó y nos ha llamado a formar parte del pueblo de Dios, sacándonos de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, ese es el motivo. Es decir, al final todo lo demás es superfluo, todo lo demás es un poco accesorio y tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que funciona. Por lo tanto, ¿a quién se le da la gloria? Al que es el principal. Claro. Es decir, no, lo demás bien, bonito, agradable, pero yo tengo que darle la gloria a quien se la merece, y en este caso es claro, ¿no? A veces nos falta esto, ¿no? Y este salmo me gusta porque termina con dos cosas que son un poco impresionantes, ¿no? De repente los montes saltan como carneros, como corderitos, y por otro lado, el último versículo, Dios saca agua de la peña. Y para mí es impresionante, ¿no? Es esa figura de que casi como que las montañas, los montes y las montañas se alegran de la salida del pueblo de Israel, de la salida, ¿no? Del pueblo de Israel. Y luego lo otro, como tú dices, es algo que ya va a suceder en el desierto, en los 40 años de peregrinación en el desierto. O sea, agua en el desierto, pero además no agua en el desierto. Es decir, agua en el desierto saliendo de una roca. Yo no sé, pero no me parece que sea muy normal. No, para nada. No creo. ¿Por qué? Porque además, cuando el agua sale de la roca es lo que llamamos agua viva. Es decir, agua que no tiene absolutamente ninguna impureza. Cristalina, fría, súper agradable. Casi todas las aguas o las fuentes de aguas que vemos en el desierto, o que denominamos oasis, no brotan de la roca. Son manantiales que brotan de la arena, pero no brotan de la roca. O sea, que alguien haga salir agua de la roca para mí es impresionante. Y que quien haga que los montes se alegren de tal manera que da la impresión de que saltan como corderitos o como carneros, para mí es impresionante. Es decir, toda la creación de repente se remueve porque la obra de Dios está en marcha. Y en este caso la obra de Dios era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Toda la creación se alegra. Y tenemos que darnos cuenta de que si la creación se alegra, cuánto más tenemos que alegrarnos nosotros. Y a veces se nos olvida cuando alguien se convierte, cuando alguien conoce a Cristo, porque para Dios sería lo mismo. Es decir, alguien que estaba en esclavitud del pecado, que sale a la libertad de Cristo. Los montes, dice que hay fiesta en el cielo, pero sí, yo creo que los montes también se alegran, y saltan como corderitos, y a veces a nosotros nos da un poco como igual. Bueno, sí, bien. A veces entramos en una apatía espiritual. El problema es, por un lado, la apatía espiritual, pero por otro lado, el otro problema es que creamos que es normal lo milagroso, porque que una persona se convierta es un milagro. Que una persona acepte al Señor y crea es un milagro. Que una vida sea transformada es un milagro y que a veces lo vemos como algo normal, pero no es normal. Es lo sobrenatural de Dios. Y no debemos vivir como si eso fuese algo que no debe asombrarnos. Aquí nos muestra, bien decías, cuando todo lo creado se alegra por la obra del Creador. Claro, y yo
creo que creo que es muy importante, ¿no? Incluso yo he oído a veces comentarios, bueno, a ver cuánto le dura o a ver cuánto dura, ¿no? Y eso me parece un poco muy triste que pongamos en duda la obra de Dios. La obra de Dios en la vida de una persona es un milagro y yo soy testigo directo de ello. Es decir, yo no merecía nada, no era digno de nada y sin embargo Dios me miró, y hay gente por ahí que para mí vale mucho más que yo, pero Dios no le ha placido el hablarle directamente, ¿no? Entonces, quiero decir, lo mío es un milagro. ¿Y por qué? Porque Él puso Él puso la fe, Él puso todo para que yo creyera en Él cuando Él apareció en mi vida. Y esto creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque al fin y al cabo es el milagro mayor que va a ocurrir. Y es un milagro que no va a tener fin. Es un milagro que trasciende a la eternidad. Claro. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios puede resucitar a un muerto, puedes orar por alguien, resucita, pero luego va a volver a morir. Ahora, fíjate, quizás esto, yo hace un tiempo que vengo meditando sobre esto, que tenemos un mal concepto, decimos, me convertí al Señor en el año tal, yo me convertí. Creo que planteamos mal el asunto. Si digo que yo me convertí, quiere decir que hubo algo en mí que no nació de mí. Si no me elegiste vosotros a mí, dijo el Señor, sino yo os elegí a vosotros. Claro. En mí no había nada bueno como para decir yo sigo al Señor, sino que Él vino, me rescató, me abrió los ojos del entendimiento, Él hizo la obra. Por eso yo sé que muchos dirán, pero bueno, es una forma de decir. Sí, lo que pasa es que esa forma de decir implica muchas veces que tú crees que eres el protagonista. Exacto. Y entonces quizás y lo que venimos diciendo en estos últimos minutos es devolverle el protagonismo a aquel que verdaderamente se lo merece. No, y quien lo tiene, quiero decir, porque al final Dios me rescató. Yo soy uno de los que digo a veces, yo me convertí tal día, tal fecha, en tal sitio, ¿no? O sea, yo cometo ese error también, ¿verdad? Pero realmente sí, tenemos que pensarlo y decirlo, Señor, es que tú me rescataste. Yo no era esclavo, no tenía nada que ofrecer, no tenías por qué mirarme porque realmente no soy especial, no soy diferente, pero lo hiciste. Sí. Lo hiciste, ¿no? Y ese es el gran gozo que debemos tener en que Dios escogió al pueblo de Israel no porque fuese el mejor de los pueblos, sino al contrario, porque fue el más insignificante de todos los pueblos, y Dios lo escogió, y de la misma manera Dios nos tomó a nosotros por medio de Jesucristo, no porque merezcamos nada, sino porque Él quería manifestar su gracia, manifestar Amén. Que Él es bueno. Claro, y eso es lo que tenemos que ver, por eso acuérdate de esto, ¿no? De alegrarte cuando alguien conozca al Señor. Alegrarte, ¿por qué? Porque lo que trae consigo la salvación es algo que necesitamos mucho en nuestras vidas, y es el agua viva, el agua que brota de la roca, y eso también lo va a hacer Dios. Es decir, yo creo que hoy una de las cosas que más echo de menos en la sociedad es la sequedad, la aridez. Parece que las cosas traen poco fruto, todos son conflictos, todos son problemas, guerras, conflictos laborales, conflictos económicos, y eso seca los sueños de la gente, trae sequía al corazón de la gente, y la gente por eso prefiere vivir tipo carpe diem, o sea, el presente y punto, porque no tengo sueños. Y me da pena, ¿no? Porque yo cuando estaba en Israel me alucina el desierto de Judea, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho un vergel? Palmeras, granados, un desierto, y han trabajado de tal manera que ahora hay, no todo, ¿vale? Pero una parte es un vergel. Eso es lo que Dios quiere hacer, no solamente en tu vida, sino en la sociedad. Que tus sueños florezcan, que tus proyectos florezcan, que tus anhelos florezcan, que tengas ganas,
que tengas ganas de vivir, ganas de hacer cosas diferentes, y que esa sequedad que trae la sociedad, de que, bueno, mira, quédate donde estás porque tú no vas a llegar. Eso para los cantantes y para esa gente famosa, pero tú no vas a llegar a nada, tú quédate ahí. Y decir, no, Dios en mi vida puede sacar de mi interior, correrán ríos de agua viva. Es decir, Cristo es la roca, de ahí va a salir agua, y ese agua viene para mí para refrescar mi vida, que creo que la gente lo necesita. Así es. Bueno, hemos llegado al final. Willy, muchas gracias. Nada. Hemos visto el Salmo 114 y hemos intentado extraer la enseñanza que nos deja hoy. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Nos volvemos a encontrar en otro momento. Que Dios les bendiga y hasta pronto.